Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores a los que nomás les encontraron piojos en la cabeza los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre The Omen de Richard Donner. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro amor por el cine y durante el ciclo Helltober nos concentramos en el cine de horror. Este año elegimos por temática al enemigo y no hay saga fílmica que mejor encarne a este ser que The Omen, la profecía como se le conoció en México. El director Richard Donner es alguien especial para mí porque fue un cineasta profesional y comprometido que siempre le puso corazón y alma a sus películas. Aun cuando su filmografía es mayoritariamente comercial y dirigida al gran público, su cine no carece de valores y siempre encontró algo interesante que decir. Nacido Richard Donner Schwartzberg, empezó su carrera en televisión, en donde dirigió episodios de The Man from U.N.C.L.E., una serie que en México se llamó El agente de Cipoll. También grabó episodios para El Fugitivo, Dimensión Desconocida y otras series más. Aunque su primer filme fue un drama de aviación filmado en 1961 intitulado X-15, que yo debo confesar que no he visto esta película, ni tampoco me interesa mucho. No soy de ese género. El éxito le llegó hasta que en 1976 cayó en sus manos The Omen, que creo que debería traducirse algo así como El Augurio. Espero que mi inglés no me falle. Para saber más sobre este director, en el episodio 11 de esta quinta temporada, hablamos de su exitosa franquicia Lethal Weapon. Y bueno, a lo mejor un día se llega a ganar un episodio de personalidades. Él me caía muy bien a mí. Se me hacía un director muy cumplidor, aun cuando hacía solamente cine comercial. The Omen fue escrita por David Seltzer, un guionista estadounidense que a lo mejor es más conocido por haber dirigido Lucas en 1986, una entrañable historia que le llaman en inglés coming of age, o sea, de madurez de niños en la secundaria, mezcla fútbol americano con romances, un niño nerd, muy querida entre el público ochentero. Y pues The Omen en particular fue una historia por encargo que el productor Harvey Bernhard tuvo la ocurrencia. Él dice que se le ocurrió esta idea cuando estaba discutiendo, platicando sobre la Biblia con su amigo Bob Monger, y entonces dijo, ¿y si hacemos una película del anticristo? Es además un tema que hace mucha resonancia con el zeitgeist de esa década de los 70s, en los que la humanidad pensaba que ya era el fin de los tiempos. Fue la crisis del petróleo, la guerra afgano-rusa, fue la gran devaluación mexicana, fue la masacre de Corpus Christi en México, bueno, una serie de eventos desafortunados internacionales, el clima social era ese, de la expectativa del fin del mundo, como pasa casi siempre en las etapas finales del siglo. Y bueno, el proyecto fue adquirido por Alan Ladd Jr., que representaba la 20th Century Fox y que compró este guión que tardó un año en ser escrito. Originalmente, el director Richard Donner propuso una interpretación que fuera un poco más ambigua de la historia.
Su propuesta giraba en torno a que un importante político estadounidense, cuya esposa pierde a su bebé en el parto, es convencido por el capellán del hospital de adoptar a un recién nacido, un bebé que acaba de nacer y que perdió a su madre. Este político es un embajador, acepta sin decirle a su esposa para que no sufra la pérdida del bebé y llaman al niño Damien. Si la cinta hubiera seguido la intención del director, de Richard Donner, nunca habríamos estado seguros de si este niño en realidad es el anticristo y habría habido ambigüedad en cuanto a si el poder de Satanás está detrás de las muertes de la película. Pero Seltzer ganó y convenció a Bernhardt de que la película no debería dejar lugar a dudas de que este niño es el hijo del diablo, es el nuevo anticristo. No es un spoiler porque queda muy claro desde un principio que esto es supernatural. No es, por ejemplo, como en El Exorcista, que en los primeros 30, 40, 50 minutos de la película tú todavía piensas que puede ser algo clínico. No, en esta película desde el principio queda muy claro que sí es el hijo del diablo, que es el nuevo anticristo y que es el poder del anticristo. Lo cual le resta un poco de gravitas a la historia, pero sigue siendo muy buena porque el director es muy bueno, es muy cumplidor y se alinea, ¿cómo se llama? Se mantiene disciplinado y toma la idea que le pidieron hacer, pero siempre le pone de su cosecha y la arregla para que siga funcionando. Esta película cuenta que además con un reparto de primera, tenemos a Gregory Peck en el papel del embajador Thorne y su presencia en pantalla emana este halo de poder de las viejas estrellas de Hollywood, con una carrera que empezó en 1944. Imagínense, mi papá nació en diciembre del 45, un año después de que Gregory Peck ya tuviera carrera en Hollywood, y debajo del brazo tiene decenas de cintas en su lata. Este actor de 66 años, bueno, 66 años en ese momento, ya era un actor legendario. Mientras que en el papel de la madre de Damien, la mamá de Damien, Catherine Thorne, la actriz Lee Remick, de 41 años, fue elegida. Una actriz sensiblemente más joven, pero con una carrera prolífica en cine y televisión que funciona muy bien y que tiene muy buena química con Peck. Y además se entiende, ¿no? Es como la esposa bonita del senador, del embajador, es entre trophy wife y mujer madre abnegada, y pues finalmente el papel más importante es el del niño Damien Thorne. Y para Damien se hizo un casting de alrededor de 500 niños. El papel finalmente fue para Harvey Stephens, un niño que en palabras de Donner era el mismísimo diablo, que lo pateó en la espinilla durante el casting. Era un niño, dice él, insoportable y que en ese momento él dijo, es que este niño es natural para ser el hijo de Satanás. Era un niño rubio, le pintaron el pelo, no era un niño actor, pero pues los niños son muy buenos para mentir y para fingir. Hace un papel icónico y lo recordaremos siempre como el niño de la profecía. Hay una escena al final de la película en la que se hace un pushback, la cámara se empieza. No, perdón, es un pushing. La cámara empieza a acercarse, está Damien de la mano de su tío en un cementerio, y conforme se va acercando, el niño está serio, tiene una cara muy contenida, y en el momento en el que la cámara llega a su rostro y lo enfoca en un primerísimo plano, el niño se sonríe
con una maldad, con una maliciosidad que da miedo. Y dice Richard Donner en las anécdotas que cuando estaba filmando, él para sus adentros le decía, no te ríes, no te ríes, no te ríes. Y el niño canijo, que le vale, se ríe, pero quedó tan natural esa maldad que dejaron esa toma porque era la mejor, era la mejor. Por eso digo que Richard Donner era muy bueno porque sabía, tenía ese instinto para elegir la toma que funcionaba, para elegir la improvisación que servía y para planear cuando había que planear. La banda sonora también es un gran aporte. La compone Jerry Goldsmith, que hace una serie de piezas inspiradas en la música sacra, pero con un giro diabólico que resulta ominosa y aterradora. El tema musical se llama Ave Satani y ese le valió el único premio Oscar que ganó en su carrera. A pesar de que utiliza latín mal hablado, un latín troncho inventado y con errores, pero pues la mera verdad es que quién se da cuenta, a ver, quién habla latín para decir, oye, ahí hay una falta de concordancia, pues a nadie, ¿no? Él puso el latín como sonaba más chido y le funcionó, se ganó su Oscar. Esta película generó 60.922.980 dólares, que calculando la inflación a 2024 equivalen a 334.414.696 dólares. O sea, 300 millones es bastantito incluso para una producción de estos tiempos. Y metió 46.3 millones de internacional. Bueno, esos no están calculados para inflación, ¿no? El presupuesto de la película fue de 2.8 millones de dólares, lo que significa que esto fue un éxito impresionante. Es la sexta película más taquillera de 1976 y le valió a Donner la oportunidad de dirigir en 1978 Superman The Movie, la que será su película más icónica de toda su carrera. Naturalmente, esto terminó generando una franquicia que evolucionó en 4 películas, siguiendo el ejemplo de Halloween, de Nightmare on Elm Street, bueno, ese es de los 80s, de La Masacre en Texas y de todo este cine de Alien y de todas esas películas de horror. Tenemos a Damien Omen 2, así se llama, Damien Omen 2, que es de 1978, la única película que existe justo el año que yo nací. Está dirigida por Don Taylor. Luego viene The Final Conflict de 1981, que dirige Graham Baker, que por alguna razón yo vi en el cine, porque es así que la recuerdo haber ido a ver al cine, pero pues yo debo haber tenido como 2 años o 3, pero la recuerdo. A lo mejor la vi en VHS y ya mi cerebro está haciendo un efecto Mandela, si es posible. La que me consta que sí vi en el cine fue The Omen 4, The Awakening, o sea, la profecía 4, el despertar, que es un churrazo de 1991, dirigido por 2 personas, Jorge Montesi y Dominique Otenin-Girard, y que en el resto del mundo, con excepción de creo que Australia y México, se estrenó en televisión, porque es el piloto de una serie que no funcionó, pero en estos 2 países se estrenó directo a cines, cosa que no es rara, y bueno, pues así termina la franquicia, que bueno, en 1995 levantaron un proyecto televisivo que tronó, que fracasó, y regresan en 2016 para estrenar otra miniserie inspirada también en la película y tampoco tuvo, sí, particularmente mucho éxito. Hay un remake que a mí no me gusta mucho mencionar porque no lo fui a ver, no soy, yo soy de la idea de que los remakes difícilmente se justifican o justifican su existencia. Y bueno, pues sí, las otras partes de la saga realmente no alcanzan el nivel de la original.
ni en lo técnico ni en lo narrativo. En la segunda película, Damien es un adolescente huérfano criado por su tío. No voy a decir por qué para medio no arruinarles la primera película. Este niño estudia en una academia militar en Chicago y pues lo vemos como poco a poco va desarrollando su poder demoníaco a pesar suyo y finalmente termina haciendo las paces con su poder de demonio y acepta este aspecto de su ser y de su identidad. Aquí es notoria la ausencia de Donner, que está detrás, que no está detrás de la silla del director, y sobre todo la ausencia del guionista David Seltzer, que tampoco quiso participar en secuelas porque no le gusta. En la tercera película, que toma la mala decisión de llamarse The Final Conflict, porque no es final, vemos a Damien Thorne ya completamente encumbrado en el poder y ahora su propósito es evitar la segunda venida de Cristo. La película, si algo tiene redimible, es a Sam Neill en el papel de Damien, un personaje que le queda muy bien. Sin embargo, la franquicia seguía funcionando. The Final Conflict metió $20 millones, $20,471,382 contra un presupuesto de 6 millones. Y digo que el título es desafortunado porque justamente en 1991, 10 años más tarde, sale La Profecía 4, The Omen for the Awakening. En la última instancia de la franquicia, o por lo menos hasta que sale la precuela en 2024, y sin contar el remake del que ya les hablé en 2006, fue hecha originalmente para televisión con el propósito de ser un capítulo piloto. Aunque en varios países se estrenó en cines, como ya les dije que pasó en México, y de hecho yo soy testigo de eso, en esta película la historia se repite y una pareja adopta a una niña que resulta ser hija de Damien Thorne y cuyo gemelo, que es un caso de fetus infetum. Yo no sé si esto es real, pero ya había escuchado yo ese término. Fetus infetum significa que un gemelo nace con su gemelo dentro, desarrollándose, gestándose dentro del gemelo. En esta película, pues el chiste es que ese feto lo sacan de la hermana y se lo injertan a la mamá para que ese feto sea el nuevo anticristo y la hermana sea su protectora. Aquí la franquicia ya había dado todo lo que podía dar y prácticamente se muere hasta el siglo XXI. Y bueno, pues vamos ahora, ya que les di todo un review de las 4 películas y más, vamos a escuchar la opinión de Fernando, de mi hermanito y compañero del alma, para saber cuál fue su experiencia en esta deliciosa franquicia de horror que corona nuestro ciclo Helltober Diabolique. ¿Cómo la ves, Fernando? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Fíjate que para mí The Omen es una de las mejores películas de terror de la historia. Yo en lo personal sí la pongo junto con pues El Exorcista y El Bebé de Rosamari. No sin jerarquizar eh, sin jerarquizar en cuanto a calidad. Tal vez sí, pues son mucho, pero mucho más influyentes El Exorcista y El Bebé de Rosamari, ambas películas de terror de los años 70 y que a su vez hablan sobre cuestiones de satanismo o cuestiones de posesión diabólica, es decir, abordan el tema de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Ambas películas ya las comentamos aquí en este podcast. El Exorcista la comentamos en el Helltober del año pasado. El Bebé de Rosamari la comentamos apenas hace 1 o 2 semanas aquí mismo en el Helltober Diabolique. Y pues yo sí las pongo muy parejas, o sea, yo pienso que son tres películas que están para mí en el mismo nivel de relevancia, relevancia en cuanto a la historia del cine de terror. Y yo quisiera comenzar comentando que
no sabía eso que tú dices de que Richard Donner quería mantener una ambigüedad en cuanto a si lo que estaba sucediendo era sobrenatural o no, pero a mí me parece muy acertado que el guionista David, David Seltzer haya logrado que se manifestara, perdón, que se pusiera de manifiesto desde un comienzo que estamos viendo algo sobrenatural y que estamos viendo en efecto la obra de Lucifer actuando sobre nuestro mundo, nuestro planeta, porque, pues no sé, o sea, yo pienso que el exorcista, como tú dices, tiene media hora, 40 minutos en la que no sabemos si en efecto la chica tiene una posesión diabólica. En el bebé de Rosamari nos pasamos prácticamente toda la película con la posibilidad de que estemos ante una protagonista con un trastorno psicótico de como de prácticamente como de paranoide esquizofrénico, de trastorno paranoide esquizofrénico. Entonces, pues yo pienso que eso estuvo muy bien explotado en esas dos películas. Entonces pienso que ya se valía, ya ameritaba una película que fuera abiertamente sobrenatural desde un comienzo, que desde el principio, desde los créditos iniciales, abre con este tema musical tan teatral, operístico, que este término de operístico u operático, que es, algo, es un término que Tarantino utiliza mucho. Yo se lo escuché por primera vez a Tarantino, yo pienso, hace ya veintitantos años, cuando se refería a las películas de Sergio Leone. Es un término que hemos utilizado aquí nosotros en nuestro podcast para definir a las películas de Batman de Tim Burton y de Joel Schumacher, que son operáticas, operísticas. También es un término que yo utilicé para definir la película de la que ya también hablamos en este Helltober Diabolique de Clive Barker, Hellraiser, La Puerta al Infierno. También pienso yo que es un ejemplo de terror, de película operática, operística, que también muchos utilizan la frase más grande que la vida, larger than life, que desde un comienzo te están diciendo, estás a punto de ver algo muy peliculesco, algo con todos los elementos del lenguaje cinematográfico enfocados en brindarte una experiencia eh, muy sensorial y muy enfocada en el placer audiovisual. Y pienso yo que esta película lo logra de una manera impecable, o sea, y por eso mismo pienso que es un punto a favor que desde el principio sea sobrenatural, porque desde el mero comienzo ya nos están diciendo aguas, aguas porque ya llegó el anticristo, el hijo del diablo, el diablo encarnado, hecho hombre, que viene a traernos el fin de los tiempos. Entonces, en ese sentido, pienso que la película abre de manera impecable. El primer acto nos plantea cómo va a estar la situación de manera excelsa y las actuaciones, yo creo que todas desde un comienzo para mí es de resaltar en específico, como bien ya nos mencionaste, al gran Gregory Peck. Desde un principio destaca, resalta, pero también Lee Remick como su esposa Catherine Thorne, también este personaje que hace del sacerdote, el Father Brennan, y el otro sacerdote, el Father Spileto, también yo creo yo que hacen excelentes actuaciones. Este fotógrafo, el personaje del fotógrafo, del reportero, también creo yo que le aporta muchísimo a una historia, a un guión que está perfectamente bien estructurado, a mi parecer, que tiene una trama muy sólida. Es de terror, pero también es un thriller.
es una película de investigación en la que se van revelando secretos, en la que vamos conociendo situaciones como esta situación que se da en el cementerio, que no sé si se me permita mencionarla o no, porque es un mega spoiler de la película, pero que es una secuencia tremenda. A mí me parece escalofriante con estos perros rabiosos, toda la mitología que nos presenta la película, toda esta cuestión bíblica, profética, del fin de los tiempos, de cuando va a llegar un bebé que tiene la marca de la bestia, el número de la bestia, los tres seises que menciona el Apocalipsis, en el cuero cabelludo, toda esta mitología y cómo el personaje de Gregory Peck lo va descubriendo, va llevando a cabo su investigación hasta que al final, pues también, tampoco voy a mencionar lo que sucede en el tercer acto, pero me parece que son eventos verdaderamente escalofriantes, eventos verdaderamente fuertes que simbran al espectador y todo acompañado de un festival de muertes ingeniosas. Pienso que esta ya es una de esas películas de terror que tienen una tradición muy marcada de las muertes ingeniosas, como se volvió de moda, como se puso de moda en los años 80 con el género slasher, con las películas de Halloween, de Freddy Krueger, de Jason Voorhees, incluso las mismas de Hellraiser, se volvieron estos festines de muertes creativas, ingeniosas, hasta un poquito humorísticas, pero al mismo tiempo impactantes, sangrientas y filmadas en uno de eso que le llaman en inglés los set pieces, ¿no? Una set piece, que es como una escena que tiene como tiene una estructura que una estructura hasta cierto punto musical, que tiene como una progresión dramática y que es como una secuencia muy encerrada en una burbujita, como las secuencias de acción de Tom Cruise, las secuencias de Misión Imposible, que son las clásicas que la gente se refiere a ellas como set pieces, piezas, yo la definiría como piezas armadas o piezas colocadas, en donde todo está reunido en función de un clímax impactante. Y creo yo que esta película tiene esas tipos de set pieces en donde el clímax de la secuencia es una muerte ingeniosa, impactante y muy cinematográfica. Entonces creo yo que esta película tiene todo, lo tiene todo para ser una gran película de terror. La manufactura, yo nunca la había visto en HD, apenas ayer la vi por primera vez en HD y curiosamente la vez anterior que la había yo visto fue en casa de Paquito, hace como unos 15 años, la vimos en DVD y la disfruté muchísimo porque era la primera vez que la veía yo en widescreen y hasta ahora apenas la vuelvo a ver ahora en HD en todo su esplendor y la pude apreciar y disfrutar enormemente. Pero bueno, voy a reservar mis comentarios de las secuelas para mi segunda participación. Te devuelvo el micrófono, Paquito. Te devuelvo tu palabra, la devuelvo sin usarla y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. No, pues es que sí, estoy de acuerdo en todo lo que dices. Realmente La Profecía es una película que marcó un momento en la historia y además, bueno, a breva de las clásicas, definitivamente no niega que El bebé de Rosemary fue una gran inspiración, pero en particular, esta película se convierte en un ícono del cine de género, de este género, y hasta la fecha, por supuesto que en Los Simpson, pero en muchos programas de televisión, en muchas caricaturas, utilizan clichés y tropos de esta película.
Por ejemplo, la música chororo, que es como de iglesia, pero con contenido maligno, es típico, o el niño que voltea y que con los ojos hace que pasen cosas malas, todo eso viene de la profecía. Y pues sobre todo esta noción de que hay una persona que va a encarnar al anticristo y que ese anticristo no necesariamente está contento con esa posición, pero es como un antiviaje del héroe. Primero lo va a rechazar y luego lo va a aceptar y sigue esa misma estructura y era la primera vez que veíamos esto, ¿no? La estructura del viaje del pues no es antihéroe, pero pues es del villano, el viaje del villano. Eventualmente, el problema de este tipo de películas es que, pues, en el cine estadounidense, por lo general, tienen que ganar los buenos, y eso significa que tarde que temprano en esa franquicia, pues todo se va a ir a la goma, porque pues tienen que perder los malos. Si ven ustedes Breaking Bad, uno por más que empatice con Walter White, sabes que en algún punto de la historia va a perder. Lo mismo pasa con ¿quién otro? Pues Los Sopranos no lo he visto, ya sé que no he hecho mi tarea, pero en el Padrino, hasta cuando ganan, pierden. Por ejemplo, Michael Corleone, pues sí, no se muere, pero le matan a su hija y pierde su familia y toda su vida se va por el caño, a pesar de que sigue teniendo todo el poder que tenga. Y pues entonces eso pasa cuando haces una película que gira en torno al anticristo, pues que en algún punto tienen que pues, ganarle al anticristo y eso pues siempre termina siendo anticlimático, porque para esas alturas pues tú ya sientes cierta empatía o no va a faltar el que quiera otra película y entonces las películas cada vez se van a volver peores. Lo mismo pasó con franquicias como Halloween, con The Texas Chainsaw Massacre, que cada película fue saliendo menos buena, fue volviéndose una parodia de sí misma. En Nightmare on Elm Street ya la abordamos una vez, ya lo dijimos que incluso Wes Craven hace la última pesadilla de Wes Craven como una especie de crítica a la sobreexplotación de su película original, pero también para hacer un reencauzamiento del género. Scream es producto de esto también, es una consecuencia de esto. Y en el caso de la profecía, pues la primer película es buenísima, la primer película merece ser conservada para la posteridad y las otras solamente funcionan como contexto. Insisto, para mí la tercera, yo rescato a Sam Neill. De hecho, yo creo que yo conocí a Sam Neill como el Damien y después lo vería yo en un llanto en la oscuridad, porque yo no recuerdo, yo recuerdo que así lo reconocía. A lo mejor ya son recuerdos de cuando era yo muy niño, entonces a lo mejor me está fallando, pero es un papel que yo recuerdo muy bien de él. Y pues La Profecía 2 fue la última película que pude ver. Yo la conseguí en videocassette pirata, muchos años, ya metido en los 90, ya una búsqueda de culto. Y lo mismo me pasó con El Exorcista 2. Entonces son películas a las que les tengo cariño, pero por lo difícil que fue conseguirlas, en realidad no son tan relevantes. Y a ratos como que me quiere recordar a La Zona Muerta un poquito en el tono, en la ambientación, pero de nuevo, pues son películas que existen en su contexto y que vale la pena verlas en ese contexto. Yo principalmente le reconocería a Richard Donner que en una película comercial utilizó técnicas de montaje de cine de arte. Hay una secuencia famosísima en la que el personaje de Lee Remick cae al vacío de unas escaleras y nosotros la vemos en cámara lenta, pataleando en el aire hasta que se
impacta contra el piso y junto a ella una pecera de peces dorados estrellada y la vemos no quedar fuera de combate, ¿no? Y esta toma se logró con una serie de estrategias prácticas que utilizan el lenguaje cinematográfico de manera impresionante. Ponen a Lee Remick sobre una superficie giratoria, están filmando horizontalmente, el piso lo construyen en una pared, ponen las placas de madera para que se parezca al piso y le pegan con pegamento pescaditos muertos, pedacitos de cristal, y hacemos un intercorte donde vemos cómo se revienta la pecera, que ningún pececito fue lastimado durante la producción. En cuanto cortaban rápido, levantaban los pececitos y los echaban al agua, pero está montada de tal manera que no se ve que está que está girando en una plataforma y que en realidad está vertical y no horizontal. Digo al revés, o sea, está de pie y no está cayendo. Es una preciosidad de toma y es un ejemplo que llevan a las escuelas de cine para mostrarles cómo el montaje y la astucia pueden más que todos los efectos digitales que quieras. Otro momento icónico de esta película es en un safari. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a African Safari y estos lugares, estos zoológicos abiertos, son lugares maravillosos donde te pasean dentro de un vehículo cerrado y ves los animales en su hábitat. Tú puedes verlos, obviamente no puedes bajar los vidrios y no te puedes bajar del coche y ellos pasan por la jaula de los mandriles, me parece, y la presencia del niño hace que los animales enloquezcan. Y entonces en una sola escena sentimos toda la tensión que vivimos en una película como en Cuyo, que es estar completamente aislados, indefensos, encerrados, con el calor terrible y con una bestia asesina, bueno, un animal salvaje que está enloquecido por el poder diabólico de este niño. Es un trabajo admirable, admirable. Yo quizá rescataría como mi escena favorita de la 2, un momento en el que un maestro en la escuela militarizada está tratando de humillar a Damien y le empieza a hacer preguntas de historia, una tras de otra, fechas históricas, y Damien contesta como si fuera una computadora, y se me hace que es un momento muy bonito, muy bien logrado, porque los dos actores mantienen la atención, no hay más efectos. Sin embargo, a pesar de que no hay efectos especiales, tú sientes el poder satánico de este anticristo por justo el trabajo de actores, que no es algo que esperen ver durante el resto de la película, pero pues en esa secuencia yo la encuentro muy grata. Y pues bueno, de la cuarta película yo solo menciono que pues en su momento a mí me impresionó mucho esta historia de la niña que tiene dentro de sí al cuerpo de su hermano, un feto que será insertado en la matriz de una madre donante y que yo no sabía que tiene cierto nivel, obviamente es fantasía, pero que tiene cierto nivel de verdad, tiene cierto nivel de realidad. No sé hasta dónde. Obviamente a mí me parece imposible que le trasladen el, este, el feto de la niña a la mamá, pero sí hay eso de fetus sin fetus, sí existe. Y bueno, Fernando, voy a pasarte el micrófono para escuchar ya tus comentarios sobre la franquicia, sobre las otras películas de la franquicia. Muchas gracias por escuchar estos debrayes. Muchas gracias, Paquito. No, al contrario, gracias a ti por todos estos comentarios y estos datos y estos insights
que haces de la película, a mí no me queda más que coincidir y no me queda más que confesar que no recuerdo con claridad las secuelas. La segunda, la de Damien Omen 2, Omen 2, que se desarrolla en este colegio militar, la recuerdo muy vagamente, pero a mí en lo personal no me impactó, no causó mayor emoción en mi persona, como sí lo causó la 3. Esa sí la vi varias veces en la pubertad. No, yo no la vi en el cine, pero sí la vi en VHS o Betamax y la vi varias veces. Era una película que me gustaba mucho, obviamente con la gran actuación de ay, se me fue el nombre, con la gran actuación de Sam Neill como Damien Thorne. Pues creo yo que la película crece muchísimo, pero en sí mismo el trabajo del director Graham Baker en 1981, creo yo que la película tiene una atmósfera opresiva. La película se siente como que realmente estamos en presencia del anticristo y que realmente se acerca el final de los tiempos. Y como tú dices, se me hace muy acertado el término que utilizaste. Estamos como que viendo el viaje del villano. Ni siquiera es un antihéroe, ¿no? Es el viaje del villano. Desgraciadamente, pues sí, como tú dices, en el cine hollywoodense, pues no puede triunfar el mal. Entonces, pues híjole, como que eso sí, como que provoca que haya conflictos dramáticos, o no, perdón, conflictos de guión o situaciones que tal vez deberían de resolverse este tipo de sagas de otra manera, pero en general me parece una muy buena secuela. Yo tengo muchas ganas de volverla a ver, no tuve tiempo de verla como preparación para este capítulo, pero es una de esas películas de mi juventud, de mi pubertad, que siempre he pensado que la tengo que volver a ver, al igual que Omen 4, que salió 10 años después, en el 91, que también la vi yo estando puberto, pues teníamos 13 años cuando se estrenó y me gustó. O sea, creo que incluso era straight to video, no, dijo Paquito que la vio en el cine, pero, pero es una película muy como de serie B, sin embargo me gusta. Sin embargo, yo en lo personal, como puberto que era, yo sí sentía que esta niña era la encarnación de Lucifer, y aunque es prácticamente un refrito, un remake de la primera, yo la disfruté y la vi más de una vez porque sí me gustaba. Ahora, pues quiero comentar la precuela bueno, no, pues solamente mencionar el remake, que al igual que a ti, Paquito, a mí nomás no me gustó. Me pareció aburrido y totalmente carente de imaginación. O sea, por ejemplo, esta muerte que no, esta excelente descripción que nos haces de la muerte, de la caída, del balcón a la sala, cómo lo resolvieron de manera tan ingeniosa, y que la película de Richard Donner tiene muchas de estas secuencias que te sorprenden. Pues el remake es todo lo contrario, creo yo. Es de esas películas que yo nada más la estaba yo viendo por pura inercia en el cine y me aburrió mucho, pero debo decir que la precuela que salió el año pasado, la fui a ver al cine, dirigida por Arkansas Stevenson, que la mera verdad yo pues no estoy familiarizado con su filmografía, pero que es una cineasta, una directora estadounidense que hizo esta precuela que se desarrolla en un convento y que nos cuenta literalmente la historia de la mamá biológica de Damien. Y me pareció una película interesante. Ya no sabría contarles exactamente cómo es la trama, porque
híjole, como que se me olvidó, no tuve la retentiva como para acordarme de qué va, pero sí, pues en pocas palabras y en resumidas cuentas, trata de un convento en donde está embarazada la mamá de Damien, de quien va a ser Damien Thorne. Y me pareció una película bastante lograda, con una atmósfera también opresiva, bastante truculenta. Pero bueno, yo hasta aquí le voy a dejar y con eso termino mi segunda participación, no sin antes mandarle un abrazo y un agradecimiento a nuestra productora ejecutiva, Carolina González, que nos permite tomarnos este tiempo para hacer el podcast, y por supuesto un saludo a su hijo Mario Humberto, que por cierto pienso que se parece físicamente a Damien en la película de la profecía. Ayer que estaba lloviendo, no podía yo dejar de pensar en Mario Humberto, sobre todo al final, con esta sonrisa, esta anécdota que nos cuenta Paquito, que fue una sonrisa que no estaba planeada, y no podía yo dejar de pensar en el parecido que tiene. Y bueno, y también un agradecimiento infinito a Paquito por todo el tiempo y la dedicación y el compromiso que ya llevamos 5 años de Helltober, en este caso llamado Diabolik, y que ya vamos para los 52 episodios en esta sexta temporada. Y por supuesto un agradecimiento infinito a usted que nos está escuchando debrayar sobre películas. Gracias, Paquito. Gracias a ti, Fernando. Oye, mira, por un lado, sí tienes razón, no me había dado cuenta y hasta ahorita que lo dices, tienes razón, toda la razón. Pero ojalá que la abuela de Mario no escuche este podcast porque te va a correr y te va a corretear. Pero sí es cierto, sí se parece al actor de la profecía, hasta, y también en el carácter, no te creas. Pero no, no es un angelito, mi hijo, es un angelito de amor. Bueno, pues vamos a cerrar este episodio de Helltober mandándole un saludo a los sospechosos comunes, a esas personas que nos han sido leales y fieles. A mí me llena de orgullo y de felicidad saber que hay alguien allá escuchándonos, aunque nos comenten poco, pero los agradecemos mucho que estén ahí, que nos den views. Ya saben ustedes que esto es un programa que se hace por amor y con ningún otro objetivo. Le mandamos un abrazo a mi papá, Cuauhtémoc Rodríguez, a Briseidi Torres Cantú, a Abraham González, que tiene el primerísimo lugar en comentarios en el chat. Le mandamos un saludo. También a Marazul, que me dijeron que cuando lavan la ropa le toca escucharnos, aunque no quiera. Si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo. A la familia de Briseidi, que Briseidi Torres Cantú es una gran amiga mía y su familia es muy querida y tuve el orgullo de conocerlos hace unos años. Le mandamos saludos a Omar López, quien todo el tiempo está activo en Facebook, aunque todavía no nos deja su comentario, a ver qué día se nos hace. Le mandamos también un abrazo a Carolina González, nuestra productora ejecutiva, y que en este momento está lidiando con Mario Humberto, con mi hijo, ese niño traviesillo que le da el título de productora ejecutiva. Y también queremos dedicarle este programa pues a mi hijo. Bueno, se lo dedico yo porque es mi hijo y porque lo quiero mucho, y quiero que este programa quede como testamento del cariño y del amor que le tengo, del profundo cariño, amor y admiración que le tengo. Este fue el último episodio de Helltober. Con esto cerramos un año más. A ver qué se nos ocurre el próximo año, si nos dan vida, Dios, y si llegamos porque pues ya son como 4 o 5 temporadas de Helltober diferentes, y a veces se vuelve difícil, pero pues sigue habiendo cine de terror, así que mientras siga habiendo cine de terror, pues seguirán habiendo pretextos. Yo me despido con ustedes. Y por última vez en Helltober les digo, hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify.
¡Hasta la próxima!